Este es el tercer módulo que nos ocupa hoy en la tarde. Vamos a trabajar el día de hoy en 3 puntos que son manejo de escenas o atmósferas de la historia, los protagonistas que podemos manejar en el storytelling, y ligado a la parte de protagonistas, no solamente lo que es la descripción del personaje, vamos también a tocar el punto de los testimonios. Realmente en periodismo manejamos, acuérdense, opinión y testimonio. La diferencia básica entre una opinión y testimonio, básicamente la opinión es una declaración, es un punto de vista que es muy objetivo generalmente, en cuestión de, digamos, de que no lleva mucha carga emocional. En cambio, el testimonio sí va más dramatizado, lleva más elementos de detalle y lleva una carga emocional porque el testimonio viene a reflejar un momento, una experiencia particular que alguien vivió. Vamos a adentrarnos también más tarde en ese punto de los testimonios. Quisiera rápidamente comentar las tareas. Creo que la mayoría de la gente está cumpliendo muy bien sus objetivos en cuanto a lo que queremos que logren, que queremos que desarrollen en cuanto a habilidades, ¿verdad? De manejo de storytelling. Casi la mayoría le he dado retroalimentación muy, muy positiva. Veo que están aplicando no solamente bien perdón, los consejos que estamos viendo, sino también todos aquellos esquemas o estilos que sugieren algunos de los expertos, perdón, para desarrollar mejor su storytelling. Una disculpa. Muy bien. De hecho, vamos a comentar el ejercicio, la actividad que hicimos sobre Daniel Lafuente, que pasó una noche en un anfiteatro, en un oscobio, y sus experiencias como las relata. Particularmente vamos a entrar a la parte del personaje, que es uno de los ejercicios que les pedí sobre la psiquis del personaje. Más adelante vamos a entrar a esa parte. Muy bien. Bien. En el storytelling periodístico, la recomendación es ser lo más específico posible. Hablábamos de que más que contemplar, por ejemplo, y calificar una escena, intentemos describir el momento que se está reflejando, el momento que está viendo tanto el periodista o lo está viendo el protagonista, que puede ser una víctima, puede ser un familiar, puede ser una autoridad. Busquemos detallar el lugar lo más, digamos, específico posible y tratar de aplicar las figuras retóricas que hemos venido trabajando en este módulo. Quisiera otra vez retomar este párrafo que vimos la vez pasada sobre la narrativa que hace del pueblo que espantó al miedo, la periodista Telma. Dice, un muchacho tocó las campanas de la iglesia centenaria local. Esa mañana los habitantes de Cherán oyeron un aviso que existía un peligro. Comentábamos que esta descripción es demasiado sencilla. Técnicamente y gramaticalmente está bien escrita. En cuestión de sintaxis no hay problema. Sin embargo, el storytelling que comunica este párrafo es un storytelling muy elemental, muy básico. Telma lo que hizo fue tratar de adentrarse más en la trama que viven los habitantes de Cherán. Entonces, ella lo que escribió fue esto, dice, un muchacho tocó las campanas de la iglesia centenaria, conocida como el Calvario. Lo que se escuchó no era el sonido fúnebre que anuncia la muerte de un vecino, tampoco el repiqueteo lento que llama a misa. Esa mañana los habitantes de la comunidad indígena de Cherán oyeron el toque desesperado de alerta cuando existe un peligro. Como ven, aquí hacemos mucho más descripción y entramos más a la escena de lo que está pasando. Hay mucho detalle en cuanto a, y precisión, definitivamente, en cuanto a definir, por ejemplo, el nombre de la iglesia, ¿sí? En cuanto a descartar qué pudo haber sido tomado como peligro, si descarta de que no es el repiqueteo lento que llama misa, tampoco era el sonido fúnebre, sino más bien era un toque, un llamado desesperado de alerta cuando existe un peligro.
Entonces, el periodista interpreta, el narrador describe más allá de lo que yo pudiera ver como lector, si estuviera yo ahí. Él me aumenta la visión de lo que está pasando ahí, ¿no? En este caso, Telma y otros periodistas que recurren al storytelling activo, ¿sí? Procuran energizar o energetizar sus historias con la vitamina D. La vitamina D de la descripción. En la descripción, tú como narrador, relator, estableces una escena. Vas a detallar su atmósfera, vas a comentar su iluminación, vas a precisar su ubicación. Es decir, me vas a dar todo lo que ahí se respira, ¿sí? Y tenemos escenas donde vale la pena entrar mucho a la precisión y al detalle. La lava corre veloz. Sí, la lava tiene prisa. La intensidad de su calor es el mismo infierno en movimiento. Y los habitantes lo saben y por eso huyen. Tenemos metáfora, tenemos analogía, tenemos acentuación. Tres elementos que vimos en la clase pasada. La lava corre veloz, ¿sí? Hay una metáfora. La lava tiene prisa, ¿sí? Puede ser incluso una hipérbole. La intensidad de su calor es el mismo infierno en movimiento, un comparativo del infierno, ¿no? Y los habitantes lo saben y por eso huyen. Una acentuación de parte del periodista para precisar lo que está viendo. Pudo haber sido una narrativa de que vemos, amigos, cómo la lava en estos momentos está cayendo del volcán y los habitantes han tomado sus precauciones pertinentes. Ese es un cliché, esa es una frase, una declaración a veces muy trillada, que escuchamos a veces con nuestros relatores, sobre todo en la televisión o en la radio, ¿no? Aquí en este caso, ¿sí? El periodista busca ser más genuino, que es algo que tenemos que buscar en nuestras historias. No solamente lo genial, sino lo genuino al relatarlas, ¿no? Entonces, esto es descripción. Y para la descripción, como ven, usamos las armas que vimos en el módulo 2, los recursos del lenguaje, ¿sí? Las vitaminas del lenguaje, también la metáfora, la analogía, la hipérbole, la acentuación, entre otros, ¿no? Entonces, al hacer storytelling, los datos básicos y duros de la noticia no son suficientes. Es decir, y es algo que venimos manejando desde el primer módulo, que una cosa es noticia o suceso, como lo hacemos en la primera invertida, y otra es historia humana o historia de suceso, como es lo que queremos aprender y desarrollar más, ¿no? Entonces, las cifras, las estadísticas son elementales, pueden ser cruciales para una nota, sin embargo, no son suficientes para una historia. También tenemos, en primer lugar, que recrear la atmósfera, es decir, transportar al lector a través de la magia de nuestras palabras para sentir que está respirando esa atmósfera que queremos comunicar. Esta es la entrada que maneja Telma Cora Telma Gómez en el pueblo que espantó al miedo. Es una lectura pequeña que les dejé, que realmente creo que es un par de páginas, no vemos todo el cuento, toda la historia. Dice, ese viernes aún no amanecía. Déjenme acerco un poquito más. ¿Ok? Ese viernes aún no amanecía. Rosario se envolvió con su rebozo, se reunió con otras mujeres y plantó su cuerpo pequeño, robusto, en medio del camino que lleva al bosque. Un bosque que se convertía en desierto por culpa de los hombres que a diario pasaban frente a sus casas con camiones llenos de árboles masacrados. Sí, Telma aquí nos describe esa atmósfera, cómo se sentía la gente y cómo estaba el bosque. Y utiliza un personaje clave, un personaje ancla, para desarrollar el inicio de su historia, que en este caso es Rosario. Y como veíamos en algún módulo pasado, ¿sí? Podemos nuestras historias entrar directo a la acción, a la escena, o entrar con un personaje. Aquí hace una combinación. Establece atmósfera, el viernes aún no amanecía,
y establece personajes del principio. Entonces es, digamos, una entrada híbrida o mixta para el manejo de la historia. Pero ahí está la atmósfera. Segundo, después de definir la atmósfera, busquemos explorar la psiquis del personaje, ¿sí? Retratarlo en palabras. Es decir, que ese fue uno de los ejercicios que hicimos. Vamos a trabajar más al protagonista. En este caso es una de las víctimas, Rosario, ¿no? Rosario habla quedito. Como muchos de sus vecinos, recibe al visitante con una invitación que en ocasiones suena como orden. Siéntese a comer. La miro y me pregunto qué fue lo que ella y sus vecinas vivieron, para que ese viernes de abril explotaran, para que su voz de arrullo se convirtiera en un grito de exigencia, para que decidieran levantarse. ¿Qué vivieron para aventurarse a enfrentar a los talamontes? ¿Sí? Ahí vemos cómo está la descripción, ¿sí? De Rosario, ¿verdad? Que su voz de arrullo se convirtiera en un grito de exigencia. Se editorializa un poquito, pero simplemente con el ánimo de conocer más al personaje, ¿no? Después de la psiquis y de la atmósfera, busquemos el detalle asombroso, algo especial. Yo le llamo monedita de oro. De repente en nuestra historia tiene que haber una monedita de oro, algo que digas, la gente se detiene, ¿sí? Y toma esa monedita de oro y se la lleva como un recuerdo grato, ¿sí? Algún elemento interesante. La gente despertó y comprendió que algo andaba mal en su pueblo. Ese día decidieron recuperar el sentido de la palabra cherán, que en purépecha es un verbo y significa asustar. El viernes 15 de abril de 2011, esta comunidad, comenzó a espantar al miedo. Aquí está la esencia, ¿sí? De la tesis que quiere manejar en su historia. Esa es la monedita de oro, ese es el detalle especial. Eso es lo que yo quiero comunicar como elemento ancla o base a mis lectores. Bien, vamos a profundizar un poquito en el manejo de la escena. Acuérdense, tenemos hoy como compromiso trabajar la escena, trabajar los protagonistas y ver testimonios. El rol de la escena. Tom Wolfe, legendario periodista, seguramente muchos de ustedes tienen referencia de Wolfe y de algunas de sus novelas, dice, cuando se pasa del reportaje de periódico a esta nueva forma de periodismo literario o storytelling, se descubre que la unidad fundamental de trabajo no es ya el dato, la pieza de información, sino la escena. Fíjense lo importante que dice aquí es pasar de los datos fríos, ¿sí? A la escena como elemento clave, ancla, ¿no? La unidad fundamental del trabajo periodístico. Wolf fue el maestro del llamado nuevo periodismo, que podría definirse como una variante también del periodismo tipo literario o de realismo literario. Eh, Dice, hay que adentrarnos en los detalles para definir a los personajes y para relatar la historia, ¿no? ¿Cuánta gente de golpe y porrazo? Es como si la mitad de los vecinos estuviese en la calle. Pieles oscuras, pero tienen aspecto de latinos. ¿Puertorriqueños? Ahí hay un edificio alargado y bajo, festoneado con ventanas de buhardillas, como casitas suizas de cuento infantil, pero ennegrecidas, horriblemente ennegrecidas. Es tomada de La hoguera de las vanidades y un texto de Tom Wolfe, donde aquí nos describe a la gente, ¿sí? Y hace acentuación, hace especificación sobre qué tipo de gente tienen aspectos latinos, puertorriqueños, ¿sí? Y nos va a narrar con lujo de escena, ¿sí? Las ventanas de boardillas, las compara como casitas suizas de cuento infantil, pero ennegrecidas. Y luego utiliza una hipérbole, horriblemente ennegrecidas. Dice Norman Sims, al contrario de los novelistas, los periodistas deben de ser exactos. Y con esto se refiere a que los personajes del periodismo literario, del storytelling, se les debe dar vida en el papel, exactamente como en las novelas. Es decir, nosotros los periodistas tenemos la libertad de ir con nuestra prima hermana, la literatura, y pedirle recursos, pedirle estilos para construir historias.
De hecho, el periodismo de historias o el storytelling, véanlo, ¿sí?, como un espacio intermedio entre el periodismo tradicional o noticia de breaking news con la literatura o lo que podría ser, digamos, los relatos. ¿Sí? Sin embargo, como bien precisa Sims, el periodista es preciso y es real. O sea, maneja la verdad como elemento en sus historias. De repente a lo mejor inventa algún personaje, ¿sí?, pero simplemente para reemplazar a una víctima real. Es decir, recurre al anonimato, porque la víctima así lo pide. Porque también es por seguridad a veces de la víctima, cuando trabajamos temas fuertes relacionados con la inseguridad, narcotráfico, mafias, etcétera, ¿no? Sin embargo, se apega el periodista en sus historias del storytelling a la verdad en en el mayor grado posible, ¿no? Dice, si sus sensaciones y momentos dramáticos tienen un poder especial porque sabemos que sus historias son verdaderas. Precisamente lo que les decía, ¿verdad? Las historias tienen elemento de veracidad, a diferencia de lo que sería una novela. Entonces, nuestro reto es desarrollar en esta parte de la escena, desarrollar la fuerza de observación en el storytelling, ¿sí? Observar pareciera sinónimo de ver, de mirar, ¿sí? ¿Qué implica el acto de observar en el periodismo? ¿Cómo lo podríamos especificar? ¿Cómo lo podríamos definir? Roque Rivas, un periodista ecuatoriano y también autor de historias, profesor, nos dice, es necesario saber observar. El que tiene ojos mira, pero observar más allá de las pupilas. Me encanta esta frase. Es decir, el periodista agudiza su vista para, para detectar más el detalle, detectar colores de la noticia, ¿sí?, en el rango, ¿verdad?, de la luz de la noticia, que no ve el lector común. ¿Sí? Tiene ojos, pero observa, ¿sí? Va hacia esa parte específica. Dice Rivas, no es un ejercicio del ojo, sino de la inteligencia y de la sensibilidad. Es poder ver más de lo aparente. Es decir, ejercitamos nuestro cerebro, ¿sí?, y nuestros sentidos para ver más allá. ¿Cómo los ejercitas? Pues mucho a través de la lectura, de la cultura, porque tienes elementos que te abren otra visión, ves el mundo diferente. Les ha tocado quizá cuando hagan algún viaje, si antes de ir a ese viaje estudias del lugar, de la cultura, de los museos, de los personajes, de las obras que vas a ver, ves diferente tu experiencia. Así pasa con el periodista. De alguna manera lee antes, se informa antes de lugares, de escenas, logra tener esa capacidad de visión más rica, más elemental. Y bueno, también la experiencia, o sea, cuando andamos en la calle, ¿sí?, nosotros también tenemos que tener ese poder de concentración, de decir, voy a una noticia, me va a ir bien. Ustedes mismos, ¿sí?, se echan ganas, ¿sí?, se motivan para decir, de esta historia voy a sacar cosas interesantes. Y eso agudiza definitivamente tu vista, tus ojos. Leila Guerreiro, una periodista argentina, dice, el periodismo narrativo se construye sobre el arte de mirar más que sobre el arte de hacer preguntas. Fíjense lo importante. La entrevista es clave, definitivamente, para obtener buenos testimonios. Pero dice, el periodismo narrativo de fondo, el bueno, ¿sí?, se construye sobre el arte de mirar. Algo muy parecido a lo que nos dice acá arriba, ¿no? De que es necesario observar, el que tiene ojos mira. Analicemos el comportamiento entonces de la gente en nuestras historias. Eso nos cuenta mucho. La conducta, las acciones que toma la gente. Uno pareciera que lo va a analizar como si fuera así muy mirón, como decimos acá en algunos países, ¿no? Muy metiche, muy entrón. Pero la verdad es que un periodista tiene que ver más allá del comportamiento de la gente. Dice Leila, la forma en que la gente da órdenes, en que consulta un precio, en que llena un carro de supermercado, en que atiende el teléfono, elige su ropa, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa.
dice de la gente mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí. Con esto va Leida a indicarnos que a veces la gente no comenta cómo es, pero nosotros podemos observar ese comportamiento. ¿Sí? Si voy a hacer una historia de Cherán, como el caso de Telma, tengo que estar ahí una mañana, una tarde, nada más observando el comportamiento de la gente. ¿Sí? No puedo ir una hora, no puedo ir una hora y media a recoger testimonios. Tengo que ser testigo, yo, como periodista, tengo que ser observador. Y calladito, calladito, calladita, simplemente viendo el comportamiento de la gente. Porque de ahí voy a entender mucho de la cultura, de la psiquis, pero de la psiquis del personaje, ¿sí? De lo que ahí se respira. Bien, hemos hablado de escena. Vamos a aterrizar un poquito ahora en la parte de los protagonistas o de los personajes. ¿Sí? Nuestras historias ciertamente llevan ingredientes de observación pura de parte del periodista. El periodista estuvo ahí, atestiguó lo que pasó o lo que vio en la historia y lo relata, ¿sí? Desde su experiencia personal. Quizá en tercera persona, de repente a lo mejor en primera persona, pero siempre buscando mantenerse en los rangos de la veracidad. Sin embargo, el periodista o el narrador, el storyteller, ¿sí? Cuenta también con el apoyo, en muchas ocasiones, de terceros, de protagonistas. ¿Sí? En este caso, especifiquemos bien cómo son estos protagonistas de tus historias. Describamos su físico, su carácter, y metámonos también en el pasado, porque el pasado nos cuenta también, nos dice mucho también de los personajes. Al describirlo, procura comentar sus acciones, procura platicar un poco de los hábitos que tienen estos personajes. Aquí tenemos un texto eh, de uno de los participantes del curso, de una de las historias que me envió. Dice, a mí no me gusta decir que soy indigente, porque yo consumo drogas y trato de andar limpio. Yo vivo en la calle, pero me dicen indigente porque busco comida en la basura y saco todo lo que me puede servir. Aclara Gregorio mientras se fuma un cigarro de ninguna marca, aparentemente armado por él mismo. Fíjense la riqueza, ¿no? No solamente lo que dice el testimonio de Gregorio, sino la acentuación que hace aquí el periodista, ¿sí? Para decir, Gregorio lo dice mientras se fuma un cigarro de ninguna marca, aparentemente armado por él mismo. Tiene un poder visual impresionante. Bueno, esto es un testimonio, ¿sí? Vamos a hacer en el ejercicio de hoy, cambiar esta cita o testimonio y hacer una descripción del protagonista, es decir, cómo es Gregorio. Le quitamos las citas textuales, ¿sí? Y el periodista va a narrar más allá de que se está fumando un cigarro, ¿sí? Quiero que me narre cómo es Gregorio en base a la información que ya me dio el mismo personaje, ¿no? Entonces, para este ejercicio, ¿sí? Voy a pedir quizá vamos a ver unos 5 minutitos para que lo redacten y me lo manden a mi correo, ¿verdad? Entonces, esta cita, hagamos la descripción de protagonista. Descríbanme cómo es Gregorio en base a esta información. Entonces empiecen su cita, perdón, empiecen la descripción diciendo, Gregorio es un indigente, bla, 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 bla. O mientras fuma un cigarro de ninguna marca, Gregorio toma esta acción. Gregorio tiene este hábito. Gregorio, escríbanmelo, ¿sí? En base a esta información. 5 minutitos.
par de minutitos más. Un minutito más. Me lo envían a mi correo, por favor, lo que tengan armado. Este texto es de Nelson Pulido, ¿sí? Se titula $1.000.000 para vivir entre la basura, como parte del primer ejercicio que hicimos sobre la diferencia entre historia y noticia. Entonces, Nelson tiene mucha capacidad para describir muy bien, no solamente el manejo del testimonio, sino también la descripción. Lástima que hoy no nos acompaña, pero si alguno de ustedes lo conoce, si es compañero de trabajo, díganle que hoy vimos su texto de $1.000.000 y de su personaje Gregorio como un buen ejemplo de lo que se están manejando, ¿no? Nelson Pulido. ¿Listo? Cerramos. Por favor, me mandan a mi correo a ver si alcanza a llegar alguno para comentarlo. Yudelka, Stephanie, Carolina, ¿ya terminaron? Y Salet. Muy bien, Yudelka ya envió. Vamos a ver. También Carolina, llegó el de Carolina. Yudelka. Yudelka escribe, Gregorio no sabe muy bien cómo sostener un lápiz y escribir historias. Nunca fue a una escuela a pesar de sus 23 años, pero su destreza para sostener cigarrillos hechos por sus propias manos le han dado años de experiencia en el mundo de la calle y sus fantasmas. Bien, me gusta eso, mundo de la calle y sus fantasmas. Ese es un aporte, ¿verdad?, que hacemos para darle imagen, para darle visualización a la descripción. No le gusta que le digan indigente, aunque desde hace 3 meses se ha instalado debajo del puente de la 27 con Kennedy, donde construyó una cama con cualquier periódico cartón, donde construye una cama, digamos, todas las noches, con cualquier periódico cartón que encuentre en los zafacones de la zona. Muy bien, Yudelka, creo que le das al punto en cuanto a describir muy bien al personaje. Me gusta, sobre todo, esa acentuación que hace o ese detalle de que no sabe muy bien cómo sostener un lápiz y escribir historias. Muy bien, gracias, Yudelka. Vamos a ver uno más, el de Carolina. Carolina escribe a Gregorio, dice, es un hombre delgado, de una altura promedio, que anda generalmente aseado y con pelo largo. De verlo a simple vista no distingues que vive en la calle. No tiene hogar y come basura en la calle. Ha aprendido a reciclar de los desechos
para armar sus propios cigarros, porque ama fumar, pero no tiene con qué costear el hábito. Bien, digo, para la rapidez, con el ejercicio creo que también detallas muy bien aquí al personaje, y hay una interpretación, ¿no? Es decir, ahí la magia de la observación te permite no enjuiciar al personaje. Eso es muy importante, no vamos a enjuiciarlo, sino vamos a retratar, ¿sí?, con palabras a nuestro protagonista, en este caso a Gregorio. Muy bien, gracias Yudelka y Carolina por sus aportes. Quizás si tenemos un poquito más de tiempo, vemos más tarde algunos otros de sus compañeros, sus ejemplos de sus compañeros. Pero ahí está, ¿verdad? Más o menos la descripción que estamos buscando del personaje. Al describir al protagonista, ¿sí?, detallemos su físico, ¿sí? Profundicemos con detalle en el físico. Aquí tenemos un ejemplo básico. El forense tenía canas y marcadas ojeras. Es una descripción sencilla, práctica, para salir al paso. Cotidiano desvelo. Y unas ojeras que cualquier mapache del desierto de Arizona envidiaría. ¿Sí? Usamos, como ven, una hipérbole al final. ¿Sí? Lo delataban es una metáfora. Unas canas ganadas en el cotidiano desvelo, una hipérbole. ¿Sí? Y unas ojeras que cualquier mapache del desierto envidiaría. Es decir, podemos decir, el forense tenía canas y marcadas orejas, pero nos quedamos cortos. Aquí hacemos storytelling. Aquí nos vamos a describir al máximo, ¿sí?, las canas, a interpretarlas, y las ojeras. Y hacemos trabajo de historia periodística. El forense tenía cara de pocos amigos. Y bueno, vemos esta foto y sí, no se le ve que tenga muy buenos amigos aquí el forense Gregorio, ¿no? Perdón, el forense Felipe, de la historia de Daniel. Mucho más completo sería poner el forense esquivó mi mirada, ignoró olímpicamente mi presencia y desapareció tan pronto como el muerto que le tocó revisar. ¿Sí? Es decir, podemos usar cuando hacemos una historia en primera persona, de repente alguna crónica, alguna narrativa personal, ir a este grado de detalle, ¿no? Tenemos acá, el forense tenía cara de pocos amigos, que podría ser como un calificativo, ¿sí? Y el calificativo mejor lo pasamos a interpretativo descriptivo. El forense esquivó mi mirada, una metáfora. Ignoró olímpicamente mi presencia, una hipérbole. Y desapareció tan pronto como el muerto que le tocó revisar. ¿Sí? Un poquito de sarcasmo. ¿Se fijan? Metáfora, hipérbole, sarcasmo. Es decir, estamos utilizando elementos de recursos del lenguaje. No estamos inventando. ¿Sí? Sino estamos pidiendo a la literatura esto, y con mi aporte creativo y mi observación, tengo como resultado esto. Va de nuevo. Usamos recursos del lenguaje existentes, metáfora, analogía, hipérbole. Mi creatividad la aporto con mi observación que hice del personaje y tengo como resultado una buena historia, un buen storytelling. Dentro de los protagonistas, la parte testimonial es clave en un ensayo, en un texto, en una crónica, en una narrativa que hagamos. Es la que te va a dar credibilidad y va a conectar visualmente con tus lectores, ¿sí? La parte testimonial. ¿Qué es un testimonio en el storytelling? Bien, vamos a entrar a la parte testimonial. Un testimonio no es un discurso ni una noticia, es un hecho de vida contado en primera persona. La lectura de 7 tips para obtener testimonios de radialistas.net, ¿sí? Al entrar viene esta idea. ¿Sí? Si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo durante la semana, es un texto muy bueno porque sí realmente nos da muy buenos tips de cómo manejar testimonios. ¿Sí? Nos dicen esto los autores. Un testimonio no es un discurso ni una noticia, es un hecho de vida contado en primera persona. Hecho de vida. Es decir, tuvo lugar, tuvo momento, tuvo un espacio. ¿Sí? Y nosotros lo capturamos. ¿Sí?
lo encontramos, se lo arrancamos al personaje para vaciarlo a nuestra historia. Nos dicen también en radialistas.net, en el texto de los 7 consejos, que un testimonio no es un formato dramatizado necesariamente. Es la narración que hace alguien que vio o vivió una situación emocionante, triste o alegre, trágica o esperanzadora. Es decir, la gente no va a opinar, la gente va a aportar un testimonio. ¿Sí? Podemos nosotros preguntar, ¿qué opina usted de lo que pasó hoy en esta comunidad al estallar, al hacer erupción del volcán? Pues yo opino que es una mala suerte para la gente que estuvo aquí. Bueno, es una opinión, un punto de vista. Y si yo le digo, detalle lo que vio, cuénteme, ¿sí? ¿Qué se le vino a la mente? Estamos entrando a otro nivel testimonial. Pasamos de opinión o de punto de vista básico a narrar una situación emocionante o emocional. En este caso triste, trágica que vivió, ¿no? Entonces, buscamos con el testimonio eso, combinar lo trágico con lo esperanzador. Ahorita vamos a abundar un poquito más en esta parte emotiva. También nos dice radialistas.net que un testimonio no es cualquier relato. Se trata de grabar historias que tengan un significado social, que sirvan como ejemplo, que muestren un horizonte para solucionar los mil y un problemas de la vida. ¿Se acuerdan que hemos venido durante este módulo hablando de que nuestras historias tienen que tener un toque de resiliencia o un toque resiliente? Resiliencia es precisamente esa capacidad que tiene la gente para superar una crisis, una situación difícil, una tragedia. Y nuestras historias tienen que reflejar esa resiliencia de la gente, ¿sí? Tanto a nivel de solidaridad y de generosidad, como las comunidades se organizan para precisamente ayudar, como lo vimos en el módulo 2, a una comunidad que fue este, dramatizada por la parte, por ejemplo, de un volcán, de la erupción de un volcán. Tanto la parte solidaria como la parte de buena vibra, es decir, los mensajes a nivel testimonial que envía la gente a las víctimas, a las familias de las víctimas, los buenos deseos, las buenas bendiciones, ¿no? Entonces el testimonio va más allá, ¿sí? De simplemente grabar las historias y les da un significado social. Busca dejar un aprendizaje, busca dejar una lección. Y en este caso también, pues buscar ese toque resiliente, ¿no? De los problemas y tragedias, ¿verdad? Que vivimos, sobre todo en nuestros países de América Latina, ¿sí? La topografía de América Latina es demasiado accidentada. Tenemos volcanes, tenemos zonas donde los huracanes pegan, tenemos zonas donde hay terremotos, es decir, aluds, ¿verdad? De repente hay caídas de tierra, ¿no? Deslaves, como en Guatemala, en zonas de Honduras, montañosas, en Nicaragua, ¿sí? Incluso en Colombia y otros países donde hay montañas. Entonces vivimos muy de cerca las tragedias, ¿sí? Y nos quedaríamos cortos simplemente con informar de esas tragedias a través de la noticia, de la pirámide invertida. Y la gente quiere saber más, quiere conectarse más en esos momentos, ¿no? Testimonio es compartir una experiencia única que se vivió. Testimonio es haber presenciado una buena historia para contar, ¿sí? Hemos hablado en estos módulos precisamente de esta palabra experiencia, ¿sí? Queremos no solamente dejar una buena experiencia en la gente a través de nuestra historia, sino la gente también tiene sus propias experiencias para contar. Incluso hoy se habla en términos, digamos, de redes sociales, si se darán cuenta, en multimedia, el manejo digital de experiencia de usuario. Es decir, si yo le voy a dedicar 5 minutos a ver una historia, un storytelling en Internet, sea a través de una web o sea a través de Facebook o alguna otra plataforma, quiero tener una experiencia única. La experiencia única es decir, wow, o sea, dediqué 5 minutos y los disfruté al máximo, ¿no? Entonces, en testimonio también tenemos que arrancar esas experiencias únicas que vivió la gente para contarlas, para narrarlas, para meterlas a nuestro relato de escena, a nuestro relato de protagonista, ¿sí?
complementado con un buen testimonio o varios buenos testimonios. Experiencia única que vives como protagonista, que vive la gente como testigo presencial, algún vecino, algún familiar, alguien que estuvo ahí, y también como autoridad. ¿Por qué? Porque los rescatistas, la gente de protección civil, policías, militares, soldados, viven también a veces las tragedias, ¿sí? Y tienen algo que contar. En el caso, por ejemplo, a veces de rescatistas y soldados que llegaron hasta el último punto donde estaba la víctima. Cuando pasó el terremoto acá en México hace un año, ¿sí? En el 2018, se repitió la pesadilla, el terremoto que vivimos en el 85. Veíamos a los topos, a los rescatistas, llegando hasta la profundidad y declarando a la prensa, ¿sí? Esa parte que vivieron testimonial, ¿no? Mientras se arrastraban entre los túneles que ellos mismos construían para tratar de llegar hacia a los supervivientes, ¿no? Poco antes de llegar a esta zona, un rescatista nos alertó. Prepárense para ver muchos habitantes dejando sus hogares. Y sí, los hemos visto, corriendo, huyendo de la lava que amenazaba con alcanzarnos, cuenta Adolfo. Esto enriquece el testimonio, ¿sí? Adolfo nos dice, antes de llegar a esta zona, un rescatista nos dijo, prepárense para ver a muchos habitantes diciendo adiós a sus hogares. Y sí, efectivamente los hemos visto corriendo, huyendo de la lava que amenazaba con alcanzarnos. La entrevista es nuestro mejor medio para obtener buenos testimonios, ¿sí? La entrevista es nuestro recurso clave para arrancarle a la gente esas frases emotivas, esos recuerdos, esas vivencias, ¿sí? De lo que presenciaron. ¿Qué tienes que preguntar tú como storyteller, como periodista que quieres contar historia? ¿Qué es lo que tienes que cuestionar a la gente? Preguntas como, ¿qué vio usted exactamente? Precise. O preguntas como, regrese con la memoria al momento exacto. ¿Qué fue lo que presenció? Cuéntenos. ¿Sí? En estos dos ejemplos, por un lado, pedimos a la gente que profundice en esa observación que tiene guardada, que vio. Y a la vez, evocamos a su memoria, ¿sí? Para que las neuronas de su cerebro se pongan a trabajar y de los archivos saquen esas vivencias o esos recuerdos que están ahí. Cuéntenos qué fue lo que presenció. Preguntas como, ¿qué se le vino a la mente en ese momento? Cuéntenos. Cuéntenos qué sintió estando ahí, ¿no? ¿Vio algo raro? ¿Escuchó algo raro? Y si escuchó algo raro, todavía ser más específico. ¿Qué tipo de sonido escuchó? ¿Sí? Sobre todo a la hora de cuando estamos entrevistando, arrancando testimonios, de testigos en una balacera, de testigos en una matazón, en una ejecución. ¿Qué tipo de sonido escuchó? ¿Sí? Y nos va a describir a lo mejor la balacera a nivel de metralla, ¿sí? Pero muy específicamente, en lapsos cortos, en lapsos largos, cómo se escucharán las balas, ¿no? ¿Sí? No confundir esto con amarillismo, ¿sí? A veces dicen, es que irnos al detalle de la nota policial que es amarillista. No necesariamente, a nivel testimonial podemos hacerlo. Amarillismo es cuando sacamos la sangre, el cerebro apartido, los sesos aflorando de la cabeza, ¿sí? El descuartizado, eso es amarillismo. Pero sacar testimonios de la gente que vivió el drama, ¿sí? No es sensacionalismo, es simplemente retratar ese momento que vivió, ¿no? Y bueno, pues depende ya mucho de los criterios de sus propios medios. Hay medios que sí son un poquito más conservadores. No podríamos dar así una especie como de criterio único, ¿sí? Pero bueno, yo lo tengo catalogado como niveles de intensidades, ¿no? En la nota policíaca, del 1 al 5. Y podemos ver a algunos que sí son muy dramáticos y visualmente muy explícitos en el manejo de su fotografía, ¿no? Pero nos falta eso en las historias, sobre todo si algunos de ustedes manejan la nota de suceso, la nota policíaca, la nota de, digamos, de comunidad, cuando te toca cubrir algún desastre, alguna tragedia, ¿sí?
definitivamente tienes que ir a la parte testimonial, ¿no? Entonces, la parte testimonial es clave del storytelling. Es la que te va a dar credibilidad y te va a conectar visualmente con tus lectores. Busca incluir de repente algunas anécdotas en tus historias, ¿sí? Es decir, exhortar a la gente, ¿sí?, a que nos cuente una mini historia. Y una mini historia de 10 segundos, de 15 segundos. Algo que puedas usar como algo muy especial, ¿verdad? Para tu relato. La anécdota es rica en detalles, ¿sí? Que los testimonios de tus protagonistas arranquen con imaginen, imagínense, yo recuerdo, ¿sí? Para eso, para que la gente use la palabra imaginen, imagínense, yo recuerdo, ¿sí?, tienes tú que propiciarla, como vamos a ver ahorita. Imagínense un momento en mis zapatos de tacón, dice Cristina. Voy corriendo por los pasillos de la Terminal 2, mi maleta galopando a mi lado y el vuelo listo para abrirse paso y decirle adiós a Madrid. La puntualidad no es lo mío. Es un testimonio, sí, de una persona en el aeropuerto. Nos dice y nos habla mucho de la prisa, de la velocidad, de la angustia y ansiedad que sintió el estar tratando de alcanzar su vuelo, ¿no? Y arranca así, imagínense un momento en mis zapatos de tacón. Apelamos a la empatía, ¿sí?, a través de la pregunta. Voy corriendo por los pasillos de la Terminal 2, mi maleta galopando, una metáfora, a mi lado. Y el vuelo listo para abrirse paso, ¿sí?, otra metáfora, y decirle adiós a Madrid. La puntualidad no es lo mío, un poquito de sarcasmo, ¿no? El reportero preguntó a Cristina, Cristina, ¿cómo imaginamos la manera en que corrías por el aeropuerto? Cristina, ¿cómo ibas por los pasillos con tus maletas? Es decir, para poder obtener este testimonio previo, ¿sí?, los detalles que nos dio Cristina, el reportero tuvo que hacer las preguntas precisas, testimoniales, adecuadas, ¿verdad?, para lograr esta riqueza de descripción de parte de Cristina. ¿Cómo imaginaron la manera en que corrías por el aeropuerto, Cristina? Y es donde Cristina dice, imagínate, o imagínense un momento en mis zapatos, voy corriendo los pasillos de la Terminal 2, ¿sí? Ah, ¿cómo ibas por los pasillos? ¿Cómo ibas con tus maletas? ¿Sí? Vamos a los detalles. Yo me pongo en los zapatos, como periodista, en los zapatos de Cristina, y voy corriendo con ella al lado, ¿sí? Me conecto con ella en ese momento, y eso me facilita, a través de la entrevista, sacarle esos recuerdos, sacarle esos detalles. Un buen periodista pregunta, ¿sí? Pregunta de manera muy, muy específica. Otro ejemplo. Recuerdo cuando era niño y acompañaba a mi mamá a realizar algún trámite burocrático. Cuenta Eduardo. Escucho el sonido de las teclas, la campanilla de rodillo que anunciaba un nuevo renglón y el ágil golpe de palanca de incontables secretarias, ¿sí? Nos habla sobre la descripción de una máquina de escribir, de esas antigüitas, de esas Remington, que por ahí seguramente hay una manera de exposición de museo en sus redacciones. O en casa, quizá alguno todavía tiene por ahí alguna Olivetti, ¿no? Recuerdo cuando era niño y acompañaba a mi madre, ¿no?, a realizar algún trámite, cuenta Eduardo. Escucho el sonido de las teclas, la campanilla de rodillo y el ágil golpe de palanca. Aquí vemos una triada, ¿se fijan? ¿Sí? Afortunadamente aquí el periodista logró este testimonio y todavía aderezado con una triada de parte del protagonista, ¿no? Yo como storyteller, reportero, provoco a mi personaje y le pregunto, ¿qué recuerda de niño? ¿Sí? ¿Qué vio exactamente? Nuevamente, ¿no? Voy a la precisión en la pregunta para lograr la precisión y la abundancia en la respuesta. ¿Qué le trae ese recuerdo? ¿Qué quiere que nos imaginemos como lectores? ¿Sí? Apelen mucho a la imaginación. ¿Qué crees tú que nos queda como valor? ¿Sí? Ayúdanos. ¿Qué quieres tú, Eduardo, que nos imaginemos como lectores? Van a ver que sus historias van a ser diferentes en el momento que hacemos estas preguntas. Y estas preguntas van a quedar registradas en esta presentación para consulta de ustedes. Y yo les sugiero tenerlas a la mano cuando hagan una historia.
Cuando tengas que describir personajes, cuando tengas que trabajar testimonios, dale una revisada. Es más, antes de ir a trabajar a tus historias, procura, llévatelas, trae estas en tu teléfono, ¿sí? A ver, ¿qué le pregunto a la gente? ¿Qué dijo el señor Hinojosa, el profe Hinojosa? Al momento de la tragedia, ¿qué le puedo preguntar a la gente? ¿Cómo lo vio? ¿Qué sintió? ¿Qué recuerda usted? Conéctese a ese momento. Vaya 5 minutos atrás y descríbame lo que vio. Apunten esas preguntas y van a ver que sus historias van a tener valor testimonial, muy rico. Para concluir, entonces en tus historias no pueden faltar escenas, protagonistas, testimonios. ¿Sí? En tu noticia va a haber datos, va a haber el qué, el cuándo, el cómo. En tus historias va a haber el por qué y el qué más. ¿Sí? Esas, esos elementos generalmente no alcanzan a entrar en una noticia digital, en un breaking news. Tenemos que tener tiempo, ¿verdad?, para atajar estas historias. Pero finalmente las historias es lo que nos van a dar valor como diario impreso y como diario digital. ¿Sí? Yo he estado viendo últimamente Facebook a detalle y ver lo que están haciendo algunos sitios. Y me llama la atención cómo algunos sitios utilizan el Facebook Live para interactuar y armar sus historias con la gente. ¿Sí? Está el narrador en Facebook Live, por ejemplo, comentando un accidente, y está a la vez comentando los comentarios, valga la redundancia, o los aportes de la gente que hace a través del hilo de textos, del chat, ¿verdad? Incluso Facebook ahora tiene por ahí desde hace un año para acá una utilidad que se llama colaborador, donde te permite aportar también a ti algo más a la historia, videos, audios, podcasts. Y este es el futuro. El storytelling, podríamos decir, de aporte colectivo. El término en inglés es crowdsourcing. Crowdsourcing es, digamos, aporte de la colectividad. Crowd es multitud. El storytelling cada vez va a ser más armado en rompecabezas, digamos, no solamente por lo que ve el periodista, sino porque lo que está aportando la gente paralelo a esto. Quizá alguno de sus diarios ya lo está manejando y lo vamos a ver un poquito más en detalle en el próximo módulo, cuando entremos a storytelling digital. ¿Sí? Las narrativas que a veces tenemos que hacer a nivel de tiempo real, los relatos en tiempo real y los aportes que hace la gente de manera colaborativa. Siempre sí tenemos, obviamente, ahí, como lo vamos a ver en la próxima clase, el riesgo a veces del dato falso o del testimonio fuera de lugar. Pero de alguna manera, pues los periodistas tenemos que convivir, sobre todo cuando hacemos noticias de tiempo real, con ese grado a veces de falta de precisión, ¿sí? No de veracidad, sino de falta de precisión en información. Entonces, tu capacidad como storyteller para reaccionar tiene que ser rapidísima, ¿sí? Para detectar a veces puntos que no checan, que no cuadran con tu forma en que estás observando o viviendo la situación. Entonces, el storytelling en tiempo real es algo que se ve venir. Y si nosotros dominamos escenas, protagonistas y testimonios, ¿sí? Del storytelling lineal, digamos, como el que manejamos todavía en los diarios y en algunas noticias digitales, pues vamos a poder tener elementos para ser más responsivos, para reaccionar de una manera más inmediata, ¿sí? Ante estos riesgos que les digo a veces de cuando alguien está colaborando en la armazón de tu storytelling, cuando estás en lugar de los hechos, ¿sí? Siempre pues confiemos en nuestro sentido común, definitivamente, confiemos también en que la gente es buena, en la buena voluntad y que la gente quiera aportar algo, ¿no? Confiemos en la buena fe, ¿verdad? Y bueno, de repente si el error se presenta, que sea como error y que no sea como negligencia de nuestra parte o que sea como mala fe. Es importante en nuestras historias operar éticamente y desde el punto de vista moral, ¿sí? Con esa buena voluntad, ¿no? Y tratar de inculcar esa buena voluntad en nuestros lectores y a lo mejor hasta premiarla, ¿no? Premiar gente que trabaja bien las cosas y colaboradores que sí son muy precisos, ¿no? Entonces las historias, ¿sí? Están y llegaron para quedarse.
Es el nuevo periodismo, es el periodismo del siglo XXI, de la década que viene, la década de los 20. Vamos a contar más historias, historias todavía mucho más vicarias, más ricas. Se viene una tecnología que también vamos a comentar en el próximo módulo, a través de los hologramas y a través de mayor plataformas de vivencia virtual. Ya Google, ya Facebook están preparando, incluso ya Google pues ya tiene algunos aditamentos, ¿verdad? Para esas experiencias virtuales que vamos a vivir más como historias inmersivas, podría ser un término, ¿no? O sea, es fabuloso para aquel que quiera seguir en este periodismo y que pueda seguir todavía en periodismo, porque muchos de ustedes, seguramente como otros compañeros, colegas, están viviendo recortes. En Colombia acaba de haber recortes fuertes, acaba de cerrar incluso un noticiero importante. Acá en México también los diarios están viviendo difíciles, pero bueno, si seguimos todavía con algunos medios que logren sustentar nuestro trabajo, ¿verdad? Pagarlo. O si optamos por la vía del periodismo emprendedor, y para eso hay muchas fundaciones como Sembramille, que está apoyando a periodistas en toda América Latina, sembramille.org, y les echarle un ojo. Vamos a ver todavía esta capacidad y esta voluntad de periodistas para contar historias que lleguen a la gente. Y bueno, afortunadamente hoy tenemos el poder de lo viral, es decir, aunque tú seas un pequeño periodista con un pequeño sitio, si tu historia es buena y tiene los canales y las plataformas ideales para contarla, la gente se va a encargar de hacerla viral. Si es una buena historia, va a llegar. Incluso hay muchas empresas también, ya les platicaré la próxima semana, que están dispuestos a comprar tus historias, tus videos, ¿sí? A pagar por ellos. Entonces se viene una buena época para los periodistas emprendedores, para periodistas que realmente tengan vocación, ¿sí? Que vean esto más allá de un oficio, que lo veas como una misión de vida, ¿sí? El periodismo de storytelling, el periodismo narrativo. Muy bien, con esto estamos cerrando el módulo de hoy. Tenemos tiempo para preguntas antes de pasar a las actividades que vamos a ver para el módulo 4. Espero que hayan tenido una buena experiencia en este relato que vimos hoy en la tarde, que se les haya quedado algo bueno, algunos consejos, algunos tips. Como ven, yo trabajo mucho con ejemplos narrativas para que eh, lo podamos entender mejor y lo podamos disfrutar, ¿verdad? Y lo podamos procesar de una manera más rica, ¿no? Hoy nos acompaña O'Higgins, nos acompaña Carolina, Francesco, Mario, Yudelka, Yetzalet, Stephanie. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que queramos precisar de lo que vimos hoy día? Tenemos algunos minutos. Escríbame por favor en el chat su, su pregunta, por favor. Tenemos otra actividad de Stephanie, de Gregorio, en lo que escribe la pregunta se las leo, sobre descripción de la psiquis del personaje. Dice, Gregorio era un joven aparente, portaba ropa decente y estaba limpio. Sin embargo, le solían decir indigente. Este seudónimo no era de su agrado en absoluto. Le llamaban así porque toda su comida era sobra de los basureros, sin importar que vivía en las calles. Era un experto en la búsqueda, en las bolsas de basura, aunque su especialidad era la creación de cigarrillos de su propia marca, los cuales le gustaba fervientemente. Me gustó esto, creación de cigarrillos de su propia marca. ¿Sí? Es un hipérbole, pero funciona muy bien, Estefan. Felicidades, me gustó mucho tu descripción de Gregorio, el personaje. ¿Preguntas? ¿No veo preguntas? Antes de pasar a describir las actividades del día de hoy. De nada, Stephanie. Y gracias por hacer tu aporte. Aquellos que no hayan tenido oportunidad de enviarlo, por favor envíenlo como parte de los ejercicios que estamos haciendo en estos módulos, ¿no? Entonces, son ejercicios, como ven, muy sencillos, pero que cuentan y que le dan valor, ¿verdad? A su participación y sirve que sus compañeros tengan también, pues, una referencia de otros estilos, ¿no? Así enriquecemos y hacemos crecer esto, ¿no? Sí, como no, el correo, Francesco, es
Homero 6.1. Déjate lo escribo mejor aquí por el chat. De nada, Francesco. ¿Preguntas? Anímense. ¿Algún comentario? ¿Alguien, alguna vivencia que tuvo reciente puede ser, con alguna historia y algo le faltó? Podemos también aprovechar para orientarlos. Finalmente, todo lo que tenemos son experiencias. Aprendamos de nuestros detalles, de nuestros errores. Afortunadamente, el periodista siempre tiene esa gracia o esa concesión de parte del lector. Cuando es muy recurrente, pues sí es un problema que tenemos, pero equivocarse una vez no pasa nada. De hecho, les cuento un testimonio, una anécdota del director, fundador, dueño de nuestro diario Guatemala, en 1999, más o menos, cuando lanzamos nuestro diario Guatemala, un periódico popular que arrancó con 300,000 ejemplares. Decía don Mario, eh, el director decía esta frase, dice, equivocarse una vez es de humanos, como periodista, ¿verdad? Equivocarse 2 veces es de humanos descuidados. Ya equivocarse 3 veces es de humanos despedidos. Es decir, pues existe siempre un límite a nuestros errores. Sobre todo cuando son muy recurrentes, ya traemos un patrón conflictivo, algo que tenemos que ver de fondo, ¿no? Pero pues de repente nos podemos equivocar y de los errores pues puede haber por negligencia, si no le tuve demasiado cuidado, o puede ser errores de mala fe, errores de dedo, pero generalmente fíjense son errores de precisión. ¿Por qué? Porque estamos en el periodismo de alta velocidad. Y al estar en el periodismo de alta velocidad, buscamos sacar la noticia antes que los demás. Y aquí siempre está el dilema. ¿Qué quiero ser? ¿El primero en dar una noticia a medias o el segundo en dar una noticia más completa? Cada medio decidirá. Porque hay gente que dice, no, yo primero para que digan, fue el primero que lo sacó, aunque sea incompleto. Mientras hay gente que dice, no, yo quiero ser un medio que me reconozcan como un medio que fue el que sacó la noticia más completa. No fue el primero, pero fue el más veraz y fue el más preciso. Bueno, pues no hay preguntas. Vamos a proceder a hablar sobre las tareas, las actividades para el día de hoy. Fíjense que por aquí me encontré también 2 ejemplos de Stephanie y de Carolina sobre la tarea que les dejé de Daniel de la Fuente. Daniel es un cronista, escritor del Norte, Grupo Reforma. Y bueno, como les dije en ese ejercicio, descríbeme en pocas líneas cómo era Felipe, ¿no? Y dice Stephanie, dice, Felipe llevaba un tiempo como forense. Ya el mal olor y los cuerpos sin vida eran parte de su diario vivir. Cada vez que se topaba con un cadáver revivía su primer muerto, un cuerpo putrefacto, el cual fue hallado 5 días después de morir por causa de un infarto, tras tener diabetes y más de 300 libras. Fíjense la precisión, o sea, nos da, si la causa de la muerte, ¿sí? Un poquito la justificación, tras una diabetes, y un dato curioso, y más de 300 libras de peso, ¿no? Buen aporte de Stephanie sobre la tarea. Me gustó también mucho el de Carolina. Dice, Felipe es tímido, un poco desaliñado, en ocasiones simpático, aunque con chistes de mal gusto. Edgar Allan Poe le inspiró a ser forense. De niño le encantaba encerrarse a leer sus historias más oscuras. ¿Sí? Quizá aquí, con el forense, yo lo puedo provocar. Y para decir que tenía chistes de mal gusto, le pido a Felipe, cuéntame un chiste, Felipe. Y a lo mejor me cuenta un chiste cruel. ¿Por qué? Porque se maneja en eso. Y ese chiste puede ser parte elemental de la historia. Y puede a lo mejor utilizar la palabra chiste como parte o como elemento ancla para narrar la psiquis o la escena, ¿sí? Del personaje. O sea, es decir, el chiste puede aportar elementos de valor a tu historia, ¿no? Entonces tenemos que provocar a nuestros personajes, como lo hizo Daniel en este caso para obtener una descripción muy interesante de su historia, ¿sí?
que se titula, eh, bueno, que escribió para el norte más bien, ¿no? Y que tuvo lugar en el anfiteatro o en el noscomio de un hospital aquí local, ¿no? Es muy buen detalle, incluso 2 o 3 personas de ustedes me dijeron que les encantó, que lo van a utilizar como una especie de artículo de cabecera, alguien dijo así, de artículo de cabecera para sus historias. Y bueno, Daniel sí es muy bueno, ¿no? Ojalá lo tengamos en un módulo futuro aquí en la CIP. Muy bien, para la próxima clase no hay tarea, no hay ejercicio más que el que hicimos hoy, porque el ejercicio final quiero que lo hagan después de ver el módulo. Es decir, ya que terminemos el módulo el próximo miércoles, van a tener unos días para que me manden ese ejercicio final. Lo que sí quiero es que se claven, vean las lecturas que les dejé ahí, la de contar historias en formatos multimedia, una forma de apropiarse del mundo de Sebastián Hacher, ¿no? Con algunos tips que nos habla de cómo hacerlo ya a nivel multiplataforma, el storytelling. Y otra lectura de Aula Planeta, y sobre todo la parte donde habla de los 8 pasos para nosotros usar una narración digital o digital storytelling, ¿no? Es la infografía. Entonces, ambos nos van a dar una especie como de contexto previo para la próxima presentación. Entonces, por favor, léanlo y de esa manera van a poder amarrar muy bien los consejos y los términos y toda la parte que vamos a ver en el próximo módulo, ¿no? Y hay también una lectura de un servidor, un aporte que hice a la revista Hora de Cierre de la CIP, de lo que significa hacer un buen titular, ¿sí? Es un artículo, ¿sí? El titular va aquí, se llama así el texto, y ahí hablo precisamente de cuáles son los elementos que forman parte de un titular. Además de otros elementos que vamos a ver en la próxima semana, que tienen que ver con esto de las cabezas, ¿verdad? Como dicen en algunos países, de los titulares, ¿verdad? Los headlines, y que creo que nos van a ayudar bien para vender nuestras historias. Porque una cosa es el texto de tu historia, pero para llegar a ese texto primero tienes que lanzar el anzuelo. Y ese anzuelo lo lanzas con un buen titular y con un buen sumario o un buen texto secundario, subtítulo, ¿verdad? Que te adentre, que te vaya alimentando, que te vaya dando ese apetito, ¿verdad? Ese bocadito, ese picar primero antes de ir a la lectura profunda de tu historia. Como siempre, pues agradezco mucho sus aportes, su asistencia el día de hoy. El grupo de WhatsApp está abierto también para hacer cualquier tipo de pregunta. Hagan preguntas en WhatsApp, las contesto. Si hay situaciones muy específicas, también me pueden mandar un WhatsApp privado. Aprovechen que tenemos este grupo. Ya terminamos la próxima semana el módulo, se nos fue rápido, ¿sí? Pero bueno, creo que nos vamos a llevar cosas de mucho valor. Y bueno, siempre van a estar ahí las lecturas para repasarlas y para meterlas. El video de hoy, igualmente voy a pedir a Mario que nos los capture la presentación de hoy y tratar de subirla, a ver si la podemos subir el día de mañana, más tardar el día viernes. También para que el fin de semana la tengan de referencia y para que sus compañeros que no pudieron asistir también la puedan ver, ¿no? Como siempre, un gusto. O'Higgins, Mario, Carolina, Francesco, Yetzalet, Yudelka, Stephanie, por su asistencia el día de hoy y nos seguimos viendo ahí en el grupo de WhatsApp. Buenas noches para todos y que la pasen muy bien. Gracias. Buenas noches.